Buenos días, que Dios les bendiga. Yo espero que estén bien todos y todas en este día tan especial. ¿Cuántos son felices? Hace un ratito cantábamos, tú me haces tan feliz. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es un hombre o una mujer feliz. Porque lo único que hace feliz a una persona es Jesucristo. Y si Jesucristo no es suficiente para usted, ya no habría nada que lo haga feliz. Jesucristo es la razón de ser y Él está aquí en esta mañana. ¿Cuántos somos felices? Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es un hombre o una mujer feliz. No le hace falta absolutamente nada. Está completo porque está en Cristo. Queremos aprovechar bien el tiempo porque yo considero a ustedes, es un día muy caluroso, se siente el bochorno adentro y yo creo que yo debo considerarlo a ustedes y ponerme en el lugar de ustedes ahí que están sentados. Entonces espero ser preciso con el tema que vamos a compartir hoy y espero que sea de mucha bendición. Estoy completamente seguro que una de las cosas por las que usted viene al templo es a escuchar la palabra de Dios. La alabanza es linda, la adoración es preciosa, pero la palabra de Dios es el plato fuerte, es el alimento que a nosotros nos sostiene día a día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros los predicadores tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, de enseñar al pueblo y de enseñar la palabra de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 9. Éxodo capítulo 33, versículo 9. ¿Todos lo tenemos? ¿Abierta la Biblia? Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Quiero que me acompañe en una oración, por favor. Padre Celestial, en esta mañana hermosa, yo quiero alabarte y adorarte una vez más. Quiero darte la honra a ti, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que mientras comparte esta palabra, el Espíritu Santo sea el que nos guíe cada palabra que vamos a decir. Y que esta palabra, Señor, quede y toque el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Teniendo comunión e intimidad con Dios. Teniendo comunión e intimidad con Dios. Le vamos a rogar por favor su atención. Entre más quietecito esté, menos calor va a sentir. Teniendo comunión e intimidad con Dios. A manera de introducción, quiero decir algunas cositas sobre Moisés. Dice que Moisés significa salvado de las aguas. Se le conoce como el gran líder del pueblo de Israel. Era hijo de Amram y Jocabed, descendiente de la tribu de Leví. En el momento de su nacimiento, Faraón estaba ejecutando una orden de echar al río a todos los niños varones.
Pero su madre lo escondió por 3 meses. Al no poder guardar el secreto por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y luego colocó al niño y lo puso en el río. Estoy resumiendo la historia. La hija de Faraón lo encontró y decidió criarlo como hijo suyo. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, llegando a ser un hombre muy poderoso. Su vida cambió cuando tuvo un encuentro personal con Dios, cuando se le apareció en medio de la zarza ardiendo. Según Hebreos 11:23, el que la madre de Moisés lo escondiera por 3 meses para preservar su vida es un acto de fe y un propósito de Dios. Si usted lee Hebreos 11:23, dice que su mamá lo escondió, o sus padres, porque lo vieron que era un niño hermoso y que había algo en ese niño, y ese algo era que la presencia de Dios estaba con él. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Pudiera decir mucho más de la vida de Moisés, pero no es el propósito. Dije que el tema se llama teniendo comunión e intimidad con Dios. La palabra comunión significa, o quiere decir, es la participación y el compañerismo entre personas. Voy a repetir esto. Comunión es la participación y el compañerismo entre personas. El término hebreo está relacionado con la idea de amistad y conocimiento profundo. Repito, el término hebreo está relacionado con la idea de amistad y conocimiento profundo. Entonces, resumido, comunión es compañerismo, comunión es amistad, comunión es conocimiento profundo. Intimidad. Intimidad en palabras sencillas significa amistad muy estrecha. Intimidad significa amistad muy estrecha. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Teniendo comunión e intimidad con Dios. Vamos a ir al versículo 11 que leímos. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Escuche esto, la expresión cara a cara significa que Dios a Moisés no le hablaba en sueños o en visiones, como a los demás profetas. Dios a Moisés no le hablaba ni en sueños ni en visiones como a otros profetas, sino directamente. Es decir, cara a cara significa que Dios tenía un trato directo, que Dios le hablaba directo a Moisés. Es decir, Moisés estaba despierto cuando Dios le hablaba. Moisés no estaba dormido, no era por sueños, no era por visiones. Estaba bien despierto. Lo que Moisés veía era una manifestación de la gloria de Dios. Eso debe quedar bien claro. Lo que Moisés veía era una manifestación de la gloria de Dios. Si leemos detenidamente los versículos 9 y 10, vemos claramente que Dios se manifiesta en la nube. Quiero leer el versículo 9 y 10. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y el 10 dice, y viendo todo el pueblo, ¿qué veían?
La columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Entonces, hermanos, debe de quedar claro que lo que Moisés veía era una manifestación de la gloria de Dios, era la nube. Pero la nube representa la presencia de Dios. Ahí vemos, hermanos, que no dice que Moisés lo veía físicamente. Moisés veía la manifestación de la gloria de Dios. Yo no voy a ahondar más en eso porque Esteban hace unos días habló del tema Jesucristo en el Antiguo Testamento y habló sobre eso bastante. Pero yo creo que es suficiente con eso que estoy diciendo. El punto que yo quiero resaltar en esta mañana es la comunión, escuche esto, y la intimidad de Dios con Moisés y de Moisés con Dios. La intimidad, la comunión y la intimidad que Dios tenía con Moisés y Moisés con Dios, de eso es lo que me quiero ocupar en este día. La versión internacional dice, y hablaba en el versículo 11, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Piense en un amigo. Piense cuán hermoso, qué lindo sería la amistad con Dios. Ser amigo de Dios. Que Dios sea mi amigo y yo ser amigo de Dios. Yo pienso cuántas cosas hablaría Moisés con su amigo. Y Dios cuántas cosas le revelaba a su amigo. Porque hablaba Dios con Moisés como un amigo. Como se le habla a un amigo verdadero. Y a un amigo se le descubre el corazón. Aunque hay mucha gente que dice que no hay amigos, yo creo que sí hay amigos. Jesús es nuestro amigo. Y hablaba Dios con Moisés como habla cualquiera con su amigo. Como se habla con un amigo. ¿Cuántos secretos le revelaría Dios a Moisés? Cuando descendía en la nube, ¡qué privilegio! A los otros profetas Dios les hablaba por sueños o por visiones. Pero a Moisés le hablaba frente a frente, directamente. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿No es maravilloso, hermanos, eso que nos enseña la palabra? Podemos decir entonces que Moisés tenía una relación íntima con Dios. Relación íntima. Póngale atención a esas palabras. Relación íntima con Dios. Una relación profunda. Una relación estrecha. Una relación, escucha esta palabra, personal con Dios. Personal con Dios. Moisés conocía a Dios. Este conocimiento no era académico o teológico, sino experimental. Lo conocía frente a frente. Podía conocer su corazón. Moisés no había oído de Dios. A Moisés no solo le habían contado de Dios. Moisés no conocía a Dios solo en la teoría. Había estado con Él frente a frente. Tenía el privilegio de hablar con Dios como un amigo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Quiero que vaya conmigo a Números capítulo 12, por favor. Números capítulo 12.
Vaya a su Biblia, úsela. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Los versículos del 5 al 8. Versículos del 5 al 8 dice de la siguiente manera: Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Otra vez dice la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Escuche, es solo la apariencia. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Quiero leerlo en la versión internacional. Dice de la siguiente manera: Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Me encanta cuando la versión internacional dice: Él es mi hombre de confianza. Dios le revelaba a Moisés sus secretos, porque un hombre de confianza, usted le revela las cosas. Y entonces dice a los demás profetas, lo repite: yo le voy a hablar en sueños y en visión, pero a mi siervo Moisés, yo confío en él. Él es mi hombre de confianza. ¿Saben por qué? Porque Moisés tenía una relación íntima con Dios. Porque Moisés conocía a Dios. Y en el capítulo 34 de Deuteronomio, vaya conmigo ahí. Deuteronomio capítulo 34, el quinto libro de la Biblia, el último capítulo. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. El último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10. Dice de la siguiente manera: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Qué hermoso es pensar en tener a Dios frente a frente y poder hablar con Dios como habla cualquiera con su compañero, como se habla con un verdadero amigo. Eso es maravilloso. Quiero dejar a Moisés hasta ahí y quiero reflexionar sobre nosotros esta mañana. Pregunto, mi hermano, ¿cuán profundo conoces a Dios? Todos los que estamos aquí, ¿cuán profundo conocemos nosotros a Dios? ¿Cuán profundo conoces tú a Dios? Hoy en día todo el mundo habla de Dios. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las oficinas, en la radio, en la televisión, por el Facebook, por medio de mensajes de texto, mensajes de multimedia, en los partidos de fútbol, en los templos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Pilo Obando hace una oración y lee un pasaje
O lee un pasaje antes de un partido. La selección de Panamá hace una oración antes y después del partido. Y aquí está Emilio, que es profesor, y Germán, y ¿no está Juan Gabriel? ¿No? Pero en los colegios se hacen oraciones. En las escuelas se hacen oraciones. Se habla de Dios. En todo, por el Facebook, yo veo mensajes de Dios, tarjetitas con mensajes de Dios. Todo el mundo pone mensajes de Dios. Por los celulares, mensajes de multimedia, etcétera, etcétera. Quiero decirle, hermanos, que hasta los brujos hablan de Dios y tienen una Biblia. Y hasta los ateos dicen, si Dios quiere. Hasta los ateos hablan de Dios, pero ellos dicen que no creen en Dios. En la época en que estamos viviendo, mucha gente habla de Dios, pero no conoce a Dios. Todo mundo habla de Dios. Es más, usted le predica a alguien y dice, no me hable de Dios, yo ya conozco, yo ya sé de Dios, pero lo conocen en el papel, lo conocen en la teoría. ¿Cuán profundo conoces tú a Dios? Todo mundo habla de Dios. En el gobierno se habla de Dios, pero se roban la plata. Todo mundo habla de Dios, pero no conocen a Dios. Muchos se saben la Biblia de punta a punta, la han leído, pero no conocen al Dios de la Biblia. Hay gente que dice, yo me la he leído hasta 5 veces, pero es solamente lectura. Algunos dicen, yo tengo tantas versiones de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Muchas personas, incluyendo líderes espirituales, conocen de Dios. Pueden enseñar y explicar quién es Dios, pero no tienen una intimidad con Dios. Conocen a Dios, pero solo académica y teológicamente. Nunca han experimentado a Dios en sus vidas. Hermanos, hay muchos filósofos que conocen a Dios, dicen ellos, que hablan de Dios. Hay mucha gente que le describe a Dios en hebreo, en griego, en diferentes idiomas, que pueden decir quién es Dios y hasta nos dejarían con la boca abierta de tanto conocimiento, pero no conocen a Dios, pero no tienen una relación con Dios. Es solo palabras, nada más. Y el mundo está lleno de eso, de teólogos, de gente que dice, yo tengo la verdad, yo sí sé explicar la Biblia, pero no conocen a Dios, pero no han tenido la experiencia que tuvo Moisés de tener la gloria de Dios frente a frente. Uno de los problemas que nos afecta para tener una relación con Dios es que siempre estamos ocupados. Amén, hermanos. Siempre estamos ocupados. Mire, hermano, ¿qué tal cosa? Es que estoy ocupado. Es que, mire, no pude leer la Biblia, no he leído la Biblia porque estaba ocupado. Mire, el tiempo de la oración tuve que hacerla en 5 minutos corriendo porque estaba ocupado o ocupada. No puedo congregarme porque estoy ocupado. ¿Sabe qué, hermano? Si fuera así todo el tiempo estaríamos ocupados. Dios merece que le demos nuestro tiempo. Uno de los problemas es que nos afecta, hermano, para tener una relación con Dios, intimidad con Dios, es que siempre estamos ocupados.
Y es que ¿cómo voy a hacer para sobrevivir si no trabajo? Mi negocio no funciona. Y no nos damos cuenta que el dueño de todo es nuestro Dios. Y quien hace que funcione su negocio es Dios. Si Él le place, le manda clientes, y si no, no. Y de todas maneras, los esfuerzos que nosotros hagamos humanamente, puede ser que el Señor nos llame a cuenta y todo eso se quede aquí en la tierra. Pero uno de los problemas es que no tenemos tiempo, que siempre estamos ocupados. Escuche esto, para muchas personas, Dios es un Dios solamente para sacarlo de los problemas. Buscan a Dios, se acuerdan de Dios solo en la enfermedad, en la escasez, cuando está a punto de perder su matrimonio, cuando está a punto de romperse su matrimonio, o cuando los hijos andan en el alcohol o las drogas, o cuando el médico le dice a usted, le quedan tantos días de vida. Entonces, sí buscamos a Dios. Muchas personas tienen a Dios solo para que los saque de los problemas. Solo cuando lo necesitan lo buscan. Y entonces sí, en el momento cuando estamos con el agua hasta el cuello, cuando no hay dinero, cuando no tenemos trabajo, entonces sí, Diosito, tú eres mi Dios. Te amo, Dios. Pero cuando estamos con las bolsas llenas, con nuestro estómago lleno, se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida de dónde nos trajo el Señor, de a dónde nos sacó Dios. Se nos olvida el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Y ese es uno de los problemas, hermanos. Muchas veces tenemos a Dios solo auxilio, nada más. Auxilio. Y cuando estamos bien, el tiempo lo gastamos en otras cosas. Y se nos olvida que tenemos que tener intimidad con Dios. Relación personal con Dios. La característica más importante en la vida de Moisés fue su relación íntima con Dios. Rápidamente digo 4 pasos para tener comunión e intimidad con Dios. Voy a decir 4 pasos para tener comunión e intimidad con Dios. Usted ya se lo sabe. Lo que quiero es recalcarlo, recordarle. 4 pasos para tener comunión e intimidad con Dios. En primer lugar, la oración. Muchas veces nosotros estamos achicopalados porque no oramos. Usted no tiene gozo y yo porque no oramos. A veces estamos desanimados porque no oramos. Cuando nosotros oramos, vamos a tener comunicación con Dios. Jesús, por ejemplo, y Moisés tomaban tiempo para estar con Dios en oración. La relación de Jesús con Papá Dios, Él dijo, yo y el Padre uno somos. Pero Jesús se levantaba todas las mañanas a orar. Pero no solo en las mañanas, Él oraba en todo momento. La oración era una disciplina en su vida, era parte de su vida. Moisés también. Los hombres de Dios oraban a Dios. Entonces, uno de los pasos para tener comunión e intimidad con Dios es la oración. ¿Cuánto tiempo estamos dedicándole al Señor de la oración? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida oramos? ¿Cuánto tiempo sacamos para orar? Si no oramos, no podemos tener comunión con Dios. En segundo lugar, el estudio de la palabra de Dios. Vea que yo no estoy diciendo leer la palabra de Dios.
Estoy hablando de estudiar la palabra de Dios, que es diferente. El estudio de la palabra de Dios nos hace sabios. Dios se va a revelar a nosotros a través de la Biblia. ¿De qué manera nos habla Dios a nosotros? A través de su palabra. ¿Qué es lo que Dios está tratando en esta mañana con nosotros? Bueno, está tratando de hablarnos a través de la Biblia. De nosotros depende. Dios quiere hablarnos, quiere revelarse a nosotros a través de su palabra. En tercer lugar, la meditación diaria. Mucha gente no toma en cuenta este detalle. ¿Cuánto tiempo del día, de las 24 horas, de la semana, del mes, del año, cuánto tiempo tomas para meditar en el Dios? ¿Cuánto tiempo toma usted para meditar en el Señor? Meditar es pensar en Dios. ¿Cuáles son los pensamientos que usted tiene durante el día? ¿En qué piensa la mayoría del tiempo? ¿Qué sucede cuando uno está enamorado o enamorada? Ve solo corazones. Piensa solo en esa persona. Sueña con ella. Se hace maripositas en el aire. Y dice, cuando yo esté con ella la voy a chinear, o con él. Y le voy a dar todo. Y la voy a llevar a pasear. Y la voy a llevar al cielo. Y día y noche piensa. Y se acuesta. Y pone música romántica. Y cuando escucha el nombre, hasta que siente algo aquí. Meditar es pensar. ¿Cuánto tiempo meditamos en Dios? Mire, hermanos, nosotros tenemos que hacer algunas cositas para aprender a meditar en Dios. Y entonces usted sabe que al Facebook hay que ponerle una contraseña. Entonces yo ayer estaba hablando con Esteban un momento y le decía que yo al Facebook le puse, no importa que usted sepa mi contraseña, yo le puse para cada vez que me siento en la computadora y abro el Facebook, dice la contraseña, gracias Señor. Esa es la contraseña. No se preocupe, yo la puedo cambiar después. Pero, gracias Señor, ¿saben para qué? Para que en el momento que me siento en la computadora, me acuerde de Dios y piense en Dios. Y entienda de dónde Dios me ha sacado. Entonces usted podría poner versículos en su oficina, usted podría hacer algo para que cada vez, todo el día, cuando llegue a la cocina, usted medite en Dios. El Salmo 19:14 dice, vamos a buscarlo. Salmo 19:14, viera lo que dice, lindo, habla un poquito de la meditación. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Meditar en Dios hace que el fuego del Espíritu arda en nuestra vida. Tome tiempo para meditar en Dios. Y en cuarto lugar, pasar tiempo con Dios. ¿Por qué Dios tenía una relación con Moisés de esa forma? Porque pasaba tiempo con Dios. Entonces, he dicho 4 pasos para tener comunión e intimidad con Dios. En primer lugar, la oración. En segundo lugar, el estudio de la palabra de Dios. En tercer lugar, la meditación diaria. Y en cuarto lugar,
pasar tiempo con Dios. Tal vez no hagamos las 4, hagamos una en este día. Comencemos a poner en práctica una nada más. Y vamos paso a paso. Primero una, después otra, y así consecutivamente. La oración, el estudio de la palabra de Dios, la meditación diaria y pasar tiempo con Dios. Si quieres conocer a Dios, si quieres conocer su plenitud, escuche esto, hermano, tienes que pasar tiempo con Dios. ¿Cuán profundo conoces a Dios? ¿Usted sabe cuando Dios le habla? ¿Sabe discernir la voz de Dios cuando Él le habla? ¿Cuán profundo conoces a Dios? Lo que Moisés aprendió de Dios, lo que Moisés aprendió de Dios, no era porque tenía una Biblia, sino porque tenía una relación, tenía intimidad con Dios. Moisés se alimentaba de Dios. Moisés no tenía una Biblia como la tenemos nosotros, pero Moisés pasaba tiempo con Dios, se alimentaba de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuán profundo conoces a Dios, mi hermano? El estar en la presencia de Dios en el monte Sinaí transformó el rostro de Moisés. ¿Cuántos recuerdan cuando Moisés sube al monte para que Dios le diera las tablas de la ley? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? A ver, ¿cuánto tiempo? 40 días. Moisés, Dios lo llama, sube al monte. Moisés sube al monte. Y ahí estuvo 40 días con Dios, 40 días ante la presencia de Dios, 40 días viendo la gloria de Dios, 40 días, hermanos, ahí en intimidad con Dios. Se da cuenta que lo que yo le vengo diciendo es real. 40 días palpando a Dios, tocando a Dios, hablando con Dios. 40 días en la presencia misma de Dios. ¡Ja! ¡Qué momento más lindo! 40 días experimentando a Dios. Cada minuto, cada segundo, 40 días escuchando a Dios. ¿Y sabe qué sucedió cuando Moisés bajó del monte? ¿Sabe qué sucedió con Moisés? Su rostro resplandecía de la gloria de Dios. Moisés no se podía ver, pero la gente veía el rostro de Moisés, que resplandecía de la gloria de Dios. 40 días en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el estar en la presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios es la que nos transforma, la que nos cambia. No hay otro lugar. Usted podrá ir al psicólogo, al psiquiatra, al médico, al consejero, al pastor, donde quiera, al sacerdote, donde quiera, que no lo va a cambiar. Jesucristo sí cambia. El estar en la presencia de Dios nos transforma, nos muda en otro hombre y en otra mujer. ¿Sabe por qué a veces no cambiamos? Porque no conocemos a Dios íntimamente. Porque no tenemos una relación personal con Dios. Porque estamos acostumbrados que otros oren por mí, que otros pidan por mí, pero yo arrodillarme muy poco. ¿Qué estamos reflejando nosotros? ¿Cuán profundo conoces a Dios, mi hermano? ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? Pregunto en esta mañana, ¿cuántos quisieran conocer más a Dios?
conocer su plenitud. Yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero tener intimidad con Dios. ¿Cuántos quisieran tener una relación íntima con Dios? Como Moisés, que hablaba cara a cara con Él. ¿Cuántos quisieran ser transformados, ser cambiados, ser renovados? Solo en la presencia de Dios es que podemos ser transformados. Yo quiero pedirle a los hermanos de la música que pasen adelante. Yo lo quiero considerar por la calor que hace. Pero quiero contarle algo para ir cerrando. El Dios que está aquí está vivo. El Dios en el cual usted y yo hemos creído tiene poder. Tiene poder. El Dios el cual a usted le ha entregado el corazón transforma las vidas. Levanta al caído. Aquel que no tiene fuerzas lo levanta. Aquel que se siente débil lo levanta. Aquel que no tiene una respuesta, Dios le da una respuesta. Anoche estábamos en una actividad en Boca Arenal. Doña Esther, ¿cómo es que se llama el cantante? Germán Cruz. Y Germán Cruz estaba cantando. Había mucho desorden porque como era en el redondel, los niños corrían, la gente se movía, pero algo que sí estaba era la presencia de Dios. Y él hizo un llamado a que pasaran adelante los que tenían necesidad. Muchos hermanos pasaron. Yo me quedé sentado o de pie un rato y sentado otro rato en la gradería. Y este hermano comenzó a orar por sanidad. Y yo he estado un tiempo molesto de mi estómago, el colon, y entonces debido a eso tomé vacaciones y he tenido un momento de tranquilidad porque yo sé que la razón es exceso de trabajo y de cosas. Entonces, cuando el hermano oraba y decía, ahí yo le creía al Señor. Y antes, cuando yo comí rapidísimo y me fui, y eso afecta el comer y usted subirse al carro y todo eso, y yo comí, pero quería estar en la actividad. Y llegamos, hermanos, y yo dije, yo me voy a quedar aquí sentadito. Aquí Dios me sana también. Y tenía mucho dolor en el colon. Y yo le dije, Señor, yo creo en tu palabra. Y después de que se hizo la oración, yo comencé a recibir la sanidad del Señor. De anoche para acá no tengo ningún dolor. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros hemos creído es un Dios de milagros, es un Dios de poder. Y yo le dije, Señor, yo no puedo estar enfermo para servir a Dios. Debo estar bien. Y estoy muy bien. Y ahora puedo ir a comer carne de cerdo más tarde, si usted invita. Pollo, lo que usted quiera invitar. El Dios que usted ha creído tiene poder para sanar, para salvar, para restaurar, para renovarnos. Pero ¿sabe qué? Necesitamos intimidad con Él, una relación con Él. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cuán profundo conoces a Dios? ¿Cuánta relación tenemos con Dios? Póngase sobre sus pies, hermanos, en esta hora. Ese Dios tiene poder. Quiero que cantemos una canción que dice, por un momento en tu presencia. ¿Cuánto daría usted por estar con el Señor? Un minuto nada más. ¿Cuánto daría usted por estar un minuto con Dios? ¿Cuánto haría Dios en un minuto en nuestra vida? Un momento nada más.
¿Qué haría Dios con nosotros? ¿Estás enfermo? Jesús está aquí. ¿Se siente cansado? Levántese en el nombre de Jesús. Diga, a partir de hoy yo voy a tener una relación personal con mi Señor.